estudiantes de la Universidad José Vasconcelos. Sean bienvenidos a esta videocápsula en el marco del doctorado en finanzas y de la materia Información financiera y toma de decisiones. En esta ocasión vamos a estudiar el alcance y la naturaleza de la información financiera, ¿sale? Bueno, aquí es importante que nosotros veamos que cuando hablamos del alcance, vamos a ver esta parte de las normas de información financiera que nos dicen cuál es la importancia, qué es lo que se va a revelar en la información financiera y hasta dónde va a llegar esa repercusión de la información, de tal manera que esta va a ser indispensable para la toma de decisiones. Hablamos entonces también de la naturaleza de la información. Esto quiere decir que vamos a ver cuál es el punto central de la información en relación a las operaciones generales de un ente económico, es decir, si estamos hablando de la parte del balance, si estamos hablando de la parte del resultado que se obtiene, también cuál es el flujo efectivo y por qué no también verificar la parte que tiene que ver directamente con el capital y esta fuente de financiamiento. Bueno, entonces vamos a dar inicio con la primera situación, que es la evolución de la administración financiera. Bueno, aquí vamos a platicar un poquito acerca de la contextualización que se le hace a la administración financiera. Fíjense que cuando comienzan las actividades económicas en los diferentes entes, independientemente de su magnitud a través de la historia, nos vamos a dar cuenta que estos entes van teniendo como que sus pininos y todo es muy empírico. Así que la administración financiera no existía en un cimiento sólido. Y tenemos 4 etapas bien importantes y bien interesantes. La primera, que ustedes pueden observar por acá, es reconocer que la administración financiera surge directamente de la economía. ¿Esto qué quiere decir? Recordemos que la economía es esta ciencia que estudia todos los bienes de la producción para poder optimizarlos porque se infieren escasos. Entonces, ¿qué pasa? Esta administración financiera comienza desde que decimos, a ver, tenemos bienes. Aquí el problema es que ¿de dónde surgen estos bienes? ¿Cuál fue su origen? ¿Cuál es la naturaleza de estos bienes? Y la durabilidad que tienen, ¿qué tanto me van a ser redituables? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que comienzan entonces los pininos de la administración financiera, comienzan los cimientos en los cuales reconocemos la importancia, pero sobre todo lo indispensable de establecer una administración de los recursos, de este flujo de efectivo, del ingreso y del egreso como tal. Establecer cuáles van a ser los tiempos, cuáles van a ser los movimientos del dinero y sobre todo en la observancia de las operaciones continuas de la empresa. Lo que nos lleva directamente al segundo punto. Se rompe este paradigma que decía que las industrias únicamente servían para la producción o en una industria solamente se producía. Aquí entonces nos abre el panorama y se hace una gran brecha porque entonces decimos, a ver, una empresa no solamente se dedica a su actividad primordial, una empresa no solamente produce, una empresa no solamente comercializa, sino que también dentro de ella misma tiene una serie de actividades que al estar inmerso ya en un mundo capitalista va a tener la obligación de llevar a cabo una administración financiera. Es decir, vamos a establecer las políticas que correspondan a cada ente, independientemente de que si sea productiva, si sea comercial, si sea de servicios, cualquier situación debemos de tener siempre la estructura financiera y por lo tanto el proceso administrativo en la misma. Recordando entonces aquí haciendo un breve paréntesis que este proceso es la planeación, la organización, la dirección y el control. Finalmente la parte financiera y la administración financiera como tal lleva ese mismo proceso en el cual primero se planea qué es lo que se pretende hacer, se visualiza a través del tiempo, se comienzan a ver en este caso de la administración financiera todas las fuentes posibles para comenzar a ver
esta situación de un orden en la cual va a ser, a ver, mi primera opción, mi segunda opción, mi tercera opción de financiamiento, se lleva a cabo a través de la dirección y finalmente vamos a evaluar si efectivamente fue la mejor decisión, que es en lo que se centra nuestra materia. Pero tenemos que entender primero cómo es que fue evolucionando la administración financiera. Ahora bien, vamos con el tercer punto. Se dan cuenta que las actividades, como no solamente se van a centrar en la producción, sino que también van a tener un dinamismo general. Las empresas o cualquier ente económico está en movimiento y ese movimiento significa también dinero, el flujo de efectivo, las entradas y las salidas de dinero. ¿Cuándo se dan? ¿Por qué se dan? La rotación, qué tan convenientes son para las operaciones y las actividades de la empresa, qué tanto estoy teniendo este sentido de liquidez, y entonces es donde todavía comenzamos a ver ya más a profundidad, más a fondo esta parte de la administración financiera y decimos, a ver, necesitamos tener herramientas de medición que nos digan cómo, cuándo, dónde y si quieren hasta qué hora se va a dar este flujo de efectivo, cuáles son las operaciones que lo originan, hacia dónde se está yendo el dinero, si esto es desde el punto de vista financiero positivo para la empresa o cuáles son las oportunidades de mejora. Ven entonces cómo se van entrelazando la administración como tal, como ciencia, pero enfocada en la parte financiera, es decir, enfocada en el uso y el control del recurso monetario. Y finalmente, dentro de esta evolución, la cuarta etapa es cuando nosotros comenzamos a tener financiamiento y administración. ¿Esto qué quiere decir? Nos damos cuenta que, ¿qué creen? No basta con el dinero de la empresa. No basta con el dinero de aquel emprendedor, de los socios, de los accionistas, sino que se necesita apalancamiento, es decir, el endeudamiento para poder tener ese empujoncito que me va a ayudar a tener una catapulta y tener una mejor actividad productiva, comercial, de servicios o las que ya habíamos platicado hace rato. Entonces, en esta etapa ya se reconoce como tal que el financiamiento no solamente es un libro de ingresos y egresos, sino que es una estrategia administrativa sobre la cual se van a entablar políticas empresariales, obviamente ya todas con el diseño particular, dependiendo de la naturaleza y magnitud de este ente, para que entonces podamos generar el financiamiento de manera correcta. Y como les decía hace un momentito, ver la posibilidad de apalancamiento financiero. Recordando y haciendo aquí hincapié que el apalancamiento financiero es aquel momento donde la empresa es apta completamente para financiarse, obviamente con su capital, pero sumado con deuda, y que tendrá la capacidad de pago, pero que también tendrá la capacidad de maximizar esta situación. Y entonces estas son las 4 etapas bien interesantes de esta evolución de la administración financiera como tal. Cómo comienza a ser una actividad normal, pero al final de cuentas nos percatamos que sí necesitamos una estructura y políticas perfectamente bien establecidas para que se pueda generar la información correcta. Nos lleva a decir entonces en la actualidad que las finanzas y la administración financiera, para que se conjunten, han tenido un enlace directo. Tenemos 2 disciplinas afines que hacen que la administración sea financiera y las finanzas sean administradas. Miren qué interesante. ¿Qué pasa? Hace ratito hablábamos en la parte de la evolución. Se reconoce que la administración financiera sale completamente de la economía. Porque para que nosotros podamos tener el día de hoy la USB para trabajar, la cámara, el equipo de cómputo, el conocimiento que tuvimos que financiarlo, para que tener todas esas herramientas, ¿qué necesitamos? Fuentes de financiamiento. Pero ¿qué creen? Las fuentes de financiamiento no llegan como del cielo, que más quisiéramos, ¿no?
Pero no es así. Entonces, estas fuentes de financiamiento tienen que estar estrictamente administradas. Por eso se interrelaciona directamente, por eso son afines, porque gracias al entendimiento que nos da la economía, con el estudio de los activos y saber cómo optimizar estos recursos, nos da también la pauta para determinar entonces cómo le podemos hacer para que las fuentes de financiamiento valgan la pena, cómo administrarlas y entonces volver un recurso patrimonial económico que también se va a optimizar. Y claro está la contabilidad. Acuérdense que la contabilidad es aquella técnica que nos ayuda a tener toda la información ordenada, clasificada, pero sobre todo nos emite información útil para la toma de decisiones. Y eso es lo que necesitan las finanzas. Establecer perfectamente cuáles son los datos que ya están procesados de manera sistematizada, que tienen un objetivo y por lo tanto me servirán como cimiento para la toma de decisiones. ¿Y esa toma de decisiones en qué momento se da? Durante todo el proceso administrativo, desde establecer qué es lo que quiero y entonces cuáles son mis alcances, organizar cada una de estas pautas y finalmente llevar a cabo la ejecución para que después sea evaluado. Es aquí entonces como la administración financiera y las finanzas como tal se apoya de la economía y de la contabilidad para poder tener este estricto sentido del proceso administrativo y lograr con éxito lo que se necesita. ¿Y qué es lo que se necesita? Optimizar las fuentes. Recordemos que también el dinero va a ser un recurso, este es escaso y necesitamos optimizarlo por completo. Ahora, algo que debemos de tener siempre bien en cuenta. Ya hablamos de la evolución, ya hablamos de cómo se relaciona y de qué rama sale la administración financiera y por lo tanto vamos a tener los objetivos bien claros. Y son dos objetivos, ¿sale? Acuérdense que aquí vamos a ver dos figuras jurídicas, la empresa y la personalidad individual de aquel creador, fundador, socio, accionista, como lo quieran llamar, ¿sale? Aquí ya hay dos personas que dependen de una actividad y la actividad se llama administración financiera. ¿Y por qué estas dos personas dependen de esta actividad llamada administración financiera? Porque la persona que invirtió, que sacó de su bolsita, ¿qué quiere? Maximizar el valor de los títulos para que cuando entren en circulación se vendan como pan caliente. Ya no es la actividad, ya es el valor de la empresa. Y entonces lo que cada título valor va a costar en cuanto a la oferta y la demanda que hay en la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, uno de los grandes objetivos de la administración financiera, por supuesto, es maximizar el valor de los títulos. ¿Cómo? Más allá del valor que se pueda dar en la empresa, vamos a tener ese crédito mercantil, entendiendo como esta parte, aquella plusvalía con la que cuenta la empresa y que va a hacer que sus títulos valor, sus acciones, valgan todavía más en el mercado y exista esta disputa por los mismos. En tanto, entonces, el accionista portador de este título va a poder venderlas en el mejor momento que así considere y tener una ganancia sobre las acciones, ¿sale? Y también otro de los objetivos es maximizar a las utilidades. ¿Y cómo maximizamos a las utilidades? Pues la administración financiera se encargará de observar el flujo de efectivo en las operaciones continuas y buscar las estrategias e implementar las estrategias necesarias para reducir los costos y los gastos operativos, teniendo entonces en sus manos el documento indispensable que es el estado integral de resultados. ¿Para qué? Para que a partir de eso lo analice con todos los métodos que, por cierto, nosotros vamos a implementar y vamos a estudiar para así verificar cómo puedo maximizar las utilidades, cómo puedo ganar más para que, regresamos al punto número 1, el portador del título valor efectivamente diga, de verdad que por cada peso que invertí estoy ganando el 50%,
el 70, el 80, hasta el 200%, porque no, entonces es maximizar siempre, ¿de acuerdo? Bueno, agradezco mucho su atención, nos vemos pronto, hasta luego.